Vamos a revisar lo que ha pasado en los últimos días. Los secuestros de los grupos terroristas FARC y ELN se suman a los ataques violentos contra policías y la población civil en los primeros 5 días de febrero. Las FARC reconocieron tener en su poder 3 uniformados que con cinismo califica como prisioneros de guerra. Aunque ya anunció la liberación de los integrantes de la fuerza pública, aún es incierta la fecha para que los plagiados retornen a la libertad. Por su parte, el ELN confirmó el secuestro de 2 ciudadanos alemanes. Ya serían 6 extranjeros los que están privados de la libertad por esta organización criminal. El secuestro de 2 policías en el municipio de Florida Valle significó la primera tensión entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC en la mesa de diálogo de La Habana. Nos reservamos el derecho a capturar como prisioneros a los miembros de la fuerza pública que sean rendidos en combate. Ellos se llaman prisioneros de guerra y este fenómeno se da en cualquier conflicto que haya en el mundo. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Un secuestro es un secuestro, no importa quién sea la víctima. Las FARC tendrán que responder por este hecho como por todos los miles de secuestros que han cometido. Las voces de rechazo al nuevo acto de cinismo del grupo criminal también provinieron de las fuerzas militares, en voz del ministro de Defensa. Solo los infames justifican sus crímenes. En Colombia no hay prisioneros de guerra, no existe esa posibilidad. Aquí lo que hay es unos secuestros y lo que hay es un grupo terrorista tratando precisamente de atentar contra la población civil. Las FARC rectificaron y reconocieron que además de los 2 policías secuestrados, identificados como Víctor González y Cristian Yate, tenían privado de la libertad al soldado Josué Álvarez, que había sido reportado como desaparecido en el departamento de Nariño. Un llamado acá al gobierno para que no se olvide de este que estamos pasando y que no sea solamente por este momento, sino que sigan pendientes de él. El grupo criminal también anunció que dejaría en libertad a los uniformados, con los oficios de la Cruz Roja Internacional y de la Organización Colombianos por la Paz, que dirige la destituida ex senadora Piedad Córdoba. El gobierno colombiano ya dispuso la logística necesaria para la liberación, pero el grupo criminal no ha fijado una fecha exacta para la entrega de los uniformados. Estamos sujetos a los preparativos, a las garantías que deben darse en estos casos. Ante esta situación, el grupo antisecuestro de la policía reveló que las FARC han cometido el 14% de los secuestros y el ELN el 36%, de acuerdo a las cifras del mes de enero. Pues es un tema de demostrar presencia en esas zonas, de demostrar que están en capacidad de causar ese daño al país secuestrando extranjeros. Es un tema, digamos que es un tema como de demostrar un poderío que a veces solamente tienen en algunos lugares que son muy alejados de los centros urbanos. Este último grupo ilegal es el que ha cometido más plagios en las últimas semanas, hechos que según analistas son interpretados como un mecanismo de presión para que el gobierno inicie diálogos de paz con esa organización criminal. Que los secuestraron porque eran espías. ¿A quién se le puede ocurrir que 2 alemanes estén espiando qué? Aquí en Colombia. Así contestó el presidente de Colombia al grupo terrorista que confirmó el secuestro de 2 ciudadanos alemanes en la zona del Catatumbo, norte de Santander y frontera con Venezuela. El gobierno alemán también confirmó el plagio e instaló un gabinete de crisis, mientras las autoridades colombianas establecen un cerco sobre el grupo armado que tendría en su poder a los extranjeros. Una operación similar lanzó el ejército en el sur del departamento de Bolívar, en cercanías al municipio de Norosí. Allí el ELN secuestró el pasado 18 de enero a 3 geólogos peruanos, un ciudadano canadiense y 3 colombianos en una mina de oro de la región. Señor Carlos Olmes Trujillo, si hay un tema que toca el corazón de los colombianos es el secuestro. Este plagio de uniformados en los últimos días recuerda los tiempos cuando veíamos pruebas de supervivencia de soldados, de policías encadenados, cuando incluso secuestraban asambleístas regionales en Colombia. ¿Por qué echarse la opinión pública encima una organización que está sentado en La Habana hablando de paz? Pues por lo que ellos mismos acaban de decir. ¿Por qué? Están negociando en medio de la guerra y sostienen la tesis de que es legítimo secuestrar. Mire, es tan grave lo que está pasando, que hay algo que ha pasado desapercibido, no sé por qué no ha sido suficientemente comentado por la opinión pública y en los medios. En una carta que le dirigen las FARC al Comité Internacional de la Cruz Roja,
piden sus buenos oficios para que el acuerdo que suscribieron con el gobierno haga parte del bloque de constitucionalidad. Eso lo que quiere decir es que tienen la pretensión de convertir los acuerdos, los diálogos en obligatorios para todas las administraciones de aquí en adelante. Y algo más, buscan convertirse en sujetos de derecho internacional y en tal virtud se atreven ya a plantear acuerdos especiales en materia humanitaria sin señalar siquiera la voluntad de cumplir con los mínimos que están contemplados en el artículo 3º de los convenios, el artículo 3º común de los convenios de Ginebra. Ahí no hay nada que hacer, no hay voluntad, no se demuestra, y lo que están haciendo es lo que han hecho siempre, hablan de paz y hacen terrorismo. Señor Roy Barreras, ¿y qué pasaría si este escenario fuera cierto? En un momento las FARC sigan reclutando miembros de la fuerza pública para insistir en su intención de un intercambio humanitario. No habrá despejes, no habrá distensión. Eso que llaman intercambio humanitario, que no es otra cosa que un tráfico de seres humanos, jamás ocurrirá. Anticipo que tampoco habrá constituyentes, que son una caja de Pandora. Completamente de acuerdo con el magistrado Arrubla, la justicia transicional es el camino, la paz es el bien mayor y vale la pena intentarla. Y no estamos inventando el agua tibia. La justicia transicional ha sido el camino para salir de todos los conflictos en el mundo. Cuando firmamos y aprobamos el marco para la paz, le dimos una respuesta a las críticas según las cuales, usted lo decía ahora Jason, este era una especie de despeje judicial o de impunidad. Todo lo contrario, impunidad es lo que hay ahora, cuando colapsa el aparato judicial porque no se seleccionan y se priorizan los casos más aberrantes. El marco para la paz trae dos normas fundamentales. Los máximos responsables de los crímenes atroces serán seleccionados para ser castigados, no para ser perdonados, y no tendrán ningún derecho. Pero además, este Congreso escribió en piedra, porque es norma constitucional, que un grupo ilegal que tenga secuestrados en su poder no recibirá beneficio ninguno, ni jurídico ni político. Así que se suicidan las FARC si siguen secuestrando. Deben liberarlos a todos. Y una cosa más, Jason, el camino fácil es plagar de adjetivos el diálogo. El 99% de los colombianos o más repudiamos a las FARC, no les creemos. Podemos sentarnos a decirles cínicos, crueles, criminales, traidores, miserables. Con eso no hacemos la paz. Lo valiente, lo que necesita coraje, es intentar la paz a pesar del riesgo político. Vamos a seguirla intentando para que el país se quite para siempre ese enemigo que se llama guerrilla y podamos invertir 25 billones de pesos que gastamos en balas inútiles en lo social, en la gente, sembrando paz. Sí. Vamos a hacer una primera pausa, pero antes las opiniones de los tuiteros en la noche. A la pregunta, tras los nuevos ataques de las FARC, ¿está usted de acuerdo o no con la continuidad de los diálogos de paz que adelanta el gobierno colombiano con el grupo criminal? Nos dice @Rosario García D. Sí a la paz con todos los mecanismos necesarios para lograrla, no a los actos delincuenciales de las FARC. @Con Ojo Crítico dice: ¿qué estamos negociando realmente en Cuba los colombianos? ¿Una paz verdadera o la reelección de Santos y la impunidad para narcoterroristas? @Yamile Ramos 0619 dice: no, estos delincuentes no tienen intenciones de paz, solo distraen mientras siguen acribillando al pueblo colombiano. Nos sigan opinando durante el programa a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Ya regresamos.